mis estudiantes desde hace algún tiempo es la pedagogía por proyectos que proponen Joseph Jolibert y Jacob. Las autoras en este caso mencionan que la pedagogía por proyectos es una de las estrategias para la formación de personas que apunta a la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos a través de un trabajo cooperativo, de colaboración del plan, de correalización, de coteorización, que debe involucrar a todos los actores, maestros y alumnos. En esta metodología se involucran directamente a los alumnos porque ellos son los que deciden qué se desea aprender. A partir de sus intereses, el docente realiza una planificación de manera colaborativa con los estudiantes y eso permite definitivamente que el aprendizaje pues sea totalmente significativo. Traigo aquí un ejemplo de un proyecto que trabajé, uno de los proyectos que trabajé con mis chicos. Cabe señalar que después de la pandemia me di cuenta que el trabajo por proyectos era una excelente herramienta para poder abordar todas las asignaturas, todos los contenidos de una manera integral. Y esto me permitió poder abordar los contenidos del programa, avanzar en las necesidades que presentaban mis estudiantes y en este caso, pues poder registrar la evaluación de mis alumnos como nos lo solicitaban. Este proyecto surgió básicamente de, por ahí una de las preguntas que se hacen los chicos en el recreo cuando un niño cuestiona al otro por traer los audífonos y escucharlos a un volumen muy alto. Y en una de las sesiones, regresando del recreo, me dicen, maestra, es que el compañero está escuchando los audífonos muy alto, ¿verdad? Que eso le puede reventar el tímpano. Y entonces de ahí surge precisamente este proyecto. Voy a reproducir el video para que podamos escuchar un poquito, pues, cómo se desarrolló la temática a partir de una cuestión que surge precisamente en el. En este proyecto titulado Pregúntame logramos integrar todas las asignaturas del programa de quinto grado. Iniciamos identificando. Perdón, Marco, ¿estamos escuchando el video? Sí, yo le escucho. Compañeros, ¿los demás están escuchando el video? Sí, sí Se se escucha. oye, maestra. Excelente. Gracias. Perdón, gracias, lo regreso. Gracias. En este proyecto titulado Pregúntame logramos integrar todas las asignaturas del programa de quinto grado. Iniciamos identificando una de las necesidades específicas que los chicos plantearon, que fue el cuidado del oído. Después de reflexionar al respecto, los chicos decidieron que era necesario elaborar una encuesta para conocer de qué manera los niños y niñas de la Escuela Cándido Navarro cuidaban sus oídos. En español identificaron las características de las preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple. Diseñada la encuesta, los niños la aplicaron a la hora de recreo. Hubo madres de familia que compraron algunas tablas para que se apoyaran a la hora de hacer sus entrevistas. Conocieron los elementos de un reporte de encuesta y se percataron de la importancia de conocer las características de los diferentes tipos de gráficos. Es aquí donde trabajamos con la asignatura de matemáticas. Revisaron las características de las tablas de frecuencia para poder vaciar los datos obtenidos. Después de realizar varios ejercicios sobre gráficas de barras, tablas de frecuencia, dimos paso al tema de los porcentajes. Con ello aprendieron a elaborar gráficas de pastel con transportador y compás. Sin darse cuenta, los chicos avanzaban en el proyecto. Así dimos paso a la asignatura de Ciencias Naturales, en donde realizaron algunos experimentos para valorar la importancia de cómo viaja el sonido. Conocieron los tipos de ondas que existen y los decibeles máximos que tolera el oído para evitar el estrés, el dolor de cabeza, etc. Luego correlacionamos el tema con historia, en donde elaboraron una línea del tiempo e identificaron los principales inventos, entre ellos el fenómeno. Revisamos algunas leyes y planes en aquel entonces, en donde lo último que se buscaba era el bienestar de los individuos. Así dimos paso a Cívica, en donde determinaron cuáles eran las sanciones para las personas que infringían la ley con base en los niveles establecidos por la norma. Regresamos entonces a la elaboración de borradores de sus reportes de encuestas, mismos que posteriormente publicarían. Para ello, nuevamente intercambiaron borradores para hacer la revisión, en donde identificaron el uso de mayúsculas, signos de puntuación, coherencia, cohesión, letra, etc. Podemos observar aquí algunos borradores de la elaboración de gráficas de pastel que también realizaron.
Cuando tuvieron la producción final, les pedí a algunos padres de familia que nos apoyaran con algunas computadoras que llevaron al grupo. Ahí transcribieron sus borradores y aprendieron también a elaborar gráficas en Excel. La versión de la producción final estaba terminada y dimos paso a la elaboración de algunas láminas porque los chicos decidieron realizar algunas pláticas para sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia del cuidado del oído. Realizaron los ensayos correspondientes a sus presentaciones orales y cuando estuvieron listos, en Vinas pasaron a cada uno de los grupos a compartir la información que habían investigado. Estaban muy felices y emocionados debido a que asistieron vestidos de médicos y enfermeras. Cada uno compartió la importancia de evitar el uso de cotonetes, evitar el uso de productos tóxicos y escuchar la música a un volumen adecuado. Esta experiencia fue muy gratificante porque les permitió poner en práctica todo lo que habían aprendido. Para geografía analizaron los diferentes tipos de actividades económicas y en este caso fueron las terciarias las que entraban en este proyecto. Así concluimos este trabajo tan enriquecedor de la mano de los expertos. Bien, pues como podemos observar, definitivamente, En este definitivamente, pues es un proyecto que abarcó pues todas las asignaturas. Ya no es algo nuevo, hemos estado empapándonos un poquito acerca del trabajo por proyectos. Ya nos dieron 4 metodologías distintas. Ay, no sé, por ahí hay un micrófono que se escucha muchísimo y está haciendo un poco de interferencia. No logro ubicarlo. Parece que ya. Muchísimas gracias. Les repetía que, bueno, esta situación del trabajo por proyectos ya no es nada nuevo. Nosotros hemos trabajado diferentes temáticas con base en esta metodología. Y bueno, lo interesante o lo rico de todo esto es que se lleven al aula y se compartan con los estudiantes. Aquí presento un pequeño ejemplo de cómo realizaba yo la evaluación con mis estudiantes el ciclo pasado y el ciclo antepasado. Porque en estos 2 ciclos anteriores yo trabajé alrededor de 18 proyectos por ciclo escolar. Los proyectos estuvieron organizados de manera quincenal, que es más o menos el periodo de tiempo en el que duraba un proyecto, en donde podíamos correlacionar todas las asignaturas. Y este es un ejemplo de un instrumento para coevaluar las producciones del cuaderno de español. Les platico que el ciclo pasado trabajábamos un cuaderno por asignatura porque, bueno, sabemos que hay exigencias que hay que cumplir con la escuela, hay que trabajar entre pares con las compañeras de grado y, bueno, yo tenía de algún modo que ceder un poquito a esta dinámica de trabajo y, bueno, a mí no me interesaba en qué cuaderno de alguna manera los chicos registraran lo que estábamos haciendo, si finalmente era un proyecto integrador en donde íbamos a estar viendo diferentes temáticas y el registro pues era lo de menos. Pero aquí está un ejemplo de cómo los chicos de manera colaborativa coevaluábamos las producciones que iban surgiendo a lo largo del trimestre, a lo largo del desarrollo de cada una de cada uno de los proyectos, de cada una de las quincenas de trabajo. Entonces aquí vemos cómo de manera muy general es una escala, es una lista de cotejo, ¿no? En donde el niño de alguna manera, no, perdón, es una escala estimativa en donde el niño de alguna manera íbamos revisando a la par si cumplía con las características que debía tener la producción en ese momento y los mismos niños iban coloreando cada uno de los cuadritos con base en los niveles de logro que ellos habían identificado. Al final, pues establecían una calificación y esto daba como resultado un 40% de su calificación total, ¿no? Este es una pequeña muestra de cómo se evaluaban las producciones que se realizaban en los proyectos. Y aquí tenemos otro ejemplo que también llevábamos a cabo precisamente en la carpeta de evidencias, porque les platico que para los 18 proyectos, pues era importante trabajar distintos tipos de textos y realizar diferentes borradores o varios borradores, así como lo propone Joseph Jolibert, realizar varios borradores después de analizar los textos, después de realizar la silueta del texto, los mismos chicos elaboraban las coevaluaciones para poder identificar si los textos tenían todos los elementos y los iban agregando a su carpeta de evidencias. Traté de conseguir algunas, pero por la cuestión de los tiempos, ya mis niños
ya egresaron, ya pasaron a secundaria, ya no los pude contactar y ya no me pudieron prestar una carpeta, pero en cuanto la tenga les mando un videíto de cómo está organizada la carpeta del trabajo de evidencias de los chicos, y justamente esta es una evaluación que se realizaba de manera trimestral. Al final, aquí vemos que se está evaluando hasta el proyecto 16, por ejemplo, ¿no? Entonces, también los mismos niños eran partícipes de este proceso de evaluación y ellos mismos reflexionaban acerca de los elementos que debía tener su carpeta de evidencias. Este es otro ejemplo del trabajo que se llevó a cabo el ciclo pasado. Y bueno, no podía faltar la parte de la autoevaluación, en donde los mismos niños reflexionaban acerca de su propio aprendizaje, acerca de las responsabilidades que debían tener como estudiantes, y también con colores iban registrando su desempeño. ¿Por qué les presento, les comparto estos tres instrumentos? Porque en la escuela acordamos en la reunión de consejo técnico que todos los grupos debíamos establecer los mismos criterios generales de evaluación para darle a conocer a los padres de familia de qué manera íbamos a evaluar a los chicos. Entonces se estableció un porcentaje para el trabajo cotidiano, un porcentaje para la parte de la autoevaluación, un porcentaje para la evaluación escrita, porque pues sabemos que todavía pues de alguna manera tenemos que seguir dando cuenta a los padres de familia. ¿Ya? Muy Ya. bien. Adelante, Vero. Adelante, adelante. Sí. Entonces, procederíamos con la maestra Sandra Betsy Trejo. Ella nos va a compartir también su experiencia en torno al trabajo por proyectos, enfocándonos ahora el tema de la evaluación formativa. Voy a recordar brevemente la semblanza de la maestra Betsy. Sandra Betsy Trejo Fragoso, licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, con especialidad en Matemáticas y Educación Primaria, experiencia profesional de 12 años como docente de Educación Básica. Realizó la maestría en Educación Básica con especialidad en Enseñanza de Lengua y Recreación Literaria por la UPN, en la Unidad 94, Ciudad de México Centro, donde es parte del colegiado académico en esta especialidad desde el año 2019 y es integrante y participante del Movimiento Mexicano por la Escuela Moderna desde el año 2017. Entonces vamos a escuchar su experiencia. Por favor, Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, pues voy a empezar a compartirles un poco el proyecto del que les voy a explicar la evaluación formativa. Considero que cuando estamos revisando ya cómo se da este proceso de evaluación, es aterrizándola a las actividades que desarrollamos con los estudiantes, ¿no? Este proyecto nació con un grupo de quinto grado y posteriormente se convirtió en un proyecto escolar en donde participaron otros grupos de la escuela que se estuvieron integrando al proyecto. Este dio inicio también bajo la propuesta pedagógica de pedagogía por proyectos, que inicia con una pregunta abierta de qué quieren que hagamos juntos durante los siguientes 15 días o 3 semanas. Y bueno, por principio de cuentas creo que hay que tener claro pues que no, los proyectos no tienen una temporalidad definida totalmente. Esto respecto a que el desarrollo de las actividades y el desarrollo de las acciones que se programan desde el inicio, bueno, pues nos va dando la pauta a su realización. ¿Me apoya con el video, por favor? Momento. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a partir de una inquietud que nace con el trabajo con los textos publicitarios, que era el cartel y posteriormente un proyecto del debate, en donde la inquietud era por qué se emplean, el debate fue en torno a por qué se emplean los animales para las pruebas científicas, por qué se prueban algunas
fórmulas médicas. Entonces, a partir de esta inquietud, nacieron pues muchas incertidumbres en los niños acerca de cómo estamos contribuyendo al medio ambiente y cómo no estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que una parte también muy importante pues es conocer lo que sucede en la escuela. La escuela donde trabajo es una escuela muy grande, son 3.500 metros cuadrados. Sin embargo, pues muchos de los espacios dentro de esta escuela pues son espacios no ocupados, no utilizados. Entonces, bueno, pues cuando surge la inquietud de cómo hacer un apoyo al lugar donde vivimos, cómo hacer o construir desde nuestras acciones posibles una parte de mejora a la escuela en la que estamos desarrollándonos, bueno, pues surge esta inquietud. Debo decir que fue un proceso muy lento debido a que, bueno, pues constituyó diferentes etapas a lo largo de su construcción, que fue desde trabajo de investigación sobre el lugar donde estamos, desde el movimiento de la tierra, incluso el apoyo con los padres de familia para desarrollar los apartados del huerto escolar. Y bueno, después de varias etapas, pues por fin llegar a la siembra o la cosecha de las verduras y de las legumbres que pudimos sembrar, ¿no? En estas partes. Sin embargo, considero que fue uno de los proyectos más exitosos durante el ciclo escolar pasado, esto debido a que logramos involucrar a otros grupos, a otros compañeros, que se contagiaron con este ánimo de seguir contribuyendo a este proyecto que se desarrolló. Entonces, Ya podemos compartir, sí. Compartir. Es todo, ¿verdad? Sandra. sí, vamos a seguir con la presentación, por favor. Bueno, y aunque esto es para darles una breve introducción al proyecto que trabajamos, me voy a enfocar a uno algunos de los productos que construimos en la asignatura de español, todavía en el ciclo escolar pasado, para profundizar un poco sobre la evaluación. Entonces, si me apoya con la presentación, por favor. Sí. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría iniciar compartiendo que de pronto cuando se empieza con la construcción de un proyecto es muy complejo visualizar, ¿no? la parte de la evaluación. Y bueno, pues ante esto surgen varias inquietudes o varias preguntas en donde, siguiente por favor, en donde empezamos nosotros docentes a pensar por qué, ¿no? ¿Por qué
¿Por qué recrear en la escuela estos procesos de enseñanza y de aprendizaje? ¿Por qué reflexionar sobre lo que se está haciendo tanto en el trabajo docente como lo que están construyendo los estudiantes? ¿Cómo se va a evaluar lo que se está construyendo? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo se está enseñando? Estas, entre otras muchas preguntas, pues empiezan a surgir cuando iniciamos con un proyecto. Entonces, en ese momento, pues considero que dentro de las cosas más importantes es establecer el objetivo del proyecto y tener claro cuáles son los propósitos que vamos a alcanzar durante toda esta construcción. Esto pues siempre yendo de la mano de los estudiantes, porque ellos deben conocer también todo el proceso, tanto de construcción como las decisiones que se van determinando a lo largo de los proyectos en juego. Siguiente, por favor. Y bueno, para ello habría que valorar pues una parte muy importante, ¿no? Que es la parte cognitiva, donde cómo vamos a moderar estos procesos de enseñanza-aprendizaje sin que sean tan poco exigentes, que no se vayan a los polos opuestos, ¿no? De muy baja exigencia cognitiva o por el contrario, de muy alta exigencia en donde los estudiantes pues no alcancen a cubrir lo que se está proponiendo durante la construcción del proyecto. Entonces, para esta parte de la evaluación es muy importante que las actividades de evaluación pues vayan vinculadas al contexto del proyecto y al contexto de los estudiantes. Entonces, es aquí donde ellos pues juegan un papel muy importante. Siguiente, por favor. En esta construcción de evaluación, pues hay que determinar que la evaluación formativa, pues como se va dando desde los diferentes momentos de la construcción de la enseñanza y el aprendizaje, pues hay que tenerla en cuenta desde una evaluación diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desde el diagnóstico escolar, cuando se da el conocimiento de la comunidad, de todos estos espacios que había desperdiciados en la escuela, de todo el terreno que estaba pues seco, inservible, sin nada, ¿no? Estaba completamente, como pudieron observar en las fotografías, pues completamente seco. Entonces, de pronto, como esta construcción que se fue haciendo con los estudiantes, en donde se establece el propósito de contribuir con un movimiento de la tierra, con una construcción del huerto escolar, como para realimentar o dar a la tierra y a la comunidad, pues algo en favor de ellos, bueno, pues se establece el propósito del proyecto. Y a partir de ahí se van construyendo diferentes instrumentos que se trabajaron de manera individual, en autoevaluación, con sus compañeros, en coevaluación y en heteroevaluación, tanto conmigo como en pequeños grupos dentro del salón. Esto, bueno, pues la construcción de los instrumentos no solo dependía de mí, sino que algunos de los instrumentos también se construyeron en colaboración con los estudiantes, viendo los propósitos de las actividades designadas, por ejemplo, la investigación de qué se podía sembrar, de cómo se sembraba, de cuánto tiempo se tardaba en realizar todas estas verduras o hortalizas que se estuvieron sembrando. Y bueno, algo también muy importante dentro del proceso de evaluación, pues son los balances intermedios que se desarrollan a lo largo del proyecto. El proyecto no es de inicio al final la valoración, sino que a lo largo de esta construcción y de las acciones que se establecieron, que en el caso de este proyecto fueron 12 acciones, bueno, pues se hicieron diferentes balances que tenían que ver no solo con el grupo, no solo con el trabajo que se estaba desarrollando, sino también incluso con cuestiones climáticas o con otras cuestiones que de pronto quedaban fuera también de nuestro alcance. Siguiente, por favor. Y para esto, cuando se está valorando ¿qué tipo de instrumentos puedo emplear para la evaluación? Bueno, pues creo que aquí la amplitud de todos estos instrumentos es bastante rica. Sin embargo, en este preciso proyecto empleamos estas cinco
estos 5 instrumentos, ¿no? Que fueron el diario autobiográfico, que es un instrumento que sirvió para ir haciendo el análisis de la construcción de los estudiantes, de cómo iban ellos abordando el aprendizaje, cómo se estaban integrando a las actividades, también de observaciones de cómo iban desarrollando el trabajo en grupo, de cómo iban ellos también pues haciendo esta vida cooperativa. Entonces, recordemos que esta parte del diario autobiográfico, pues es la narración que hace el docente, ¿no? Donde se está haciendo esta retrospectiva de cómo se está construyendo el aprendizaje. Entonces, que esta vez es, aunque es poco valorada como instrumento de evaluación, creo que deja, pues, experiencias y reflexiones muy interesantes, ¿no? Respecto a esto, por ejemplo, en cuanto a las actitudes de los niños o a la integración de los padres de familia cuando se movilizó la tierra, cuando ellos también nos iban a apoyar a deshiervar el huerto, a ir investigando las diferentes hortalizas que se estaban plantando, cuando tenía que haber un replante, ¿no? En algunas áreas. Bueno, pues creo que esto dejó reflexiones muy interesantes acerca de cómo se estaba construyendo y reconstruyendo no solo el proyecto, sino también la vida en comunidad dentro del grupo y para con los padres de familia, que es como dar estos espacios abiertos a ellos. Entonces, bueno, pues este registro sistemático pues fue de mucha utilidad para la valoración del proyecto. Y pues las listas de cotejo, las escalas estimativas, que nos sirvieron también para ir valorando el desarrollo de las acciones que se establecían. Y pues evidencias de los niños que construyeron a lo largo del proyecto, como fue las cartas, los oficios que hicieron de petición a la dirección, los oficios de petición también para semillas. Aquí en el Estado de México es el grupo de DIFEM, ¿no? El que nos apoyó con estas semillas y bueno, pues hicimos también ese trabajo gestivo para desarrollar nuestro proyecto del huerto escolar. Y siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ah, muy bien. Y bueno, aquí, una antes, por favor. Aquí también, a lo largo de la construcción, pues de todas las acciones que se estuvieron haciendo respecto al huerto, pues podemos ver que se van construyendo desde diferentes aspectos, ¿no? Desde aspectos espontáneos en donde los niños por medio de las experiencias inmediatas iban obteniendo el aprendizaje. Esto era pues cuando estaban en una acción directa en el campo, ¿no? Desarrollando las acciones ahí durante la práctica, pues aprendieron a hacer muchas cosas, también de manera sistemática, porque no lo hacían de manera sistemática en un inicio, sino que de pronto el saber cómo cortar, el saber cómo arreglar la tierra, el saber cómo reabonar, el saber cómo volver a sembrar, bueno, pues ellos lo aprendían de manera espontánea, ¿no? De manera contextual, estando ahí en el campo abierto, estando ahí con la pala, incluso pues acciones como tomar la pala, como pues eran acciones que aprendían de manera espontánea. Sin embargo, también logramos llegar a acercamientos científicos, es decir, a donde ya no solo entraba la intuición, no solo entraba la parte de la práctica, sino que ellos iban reconstruyendo, ¿no? Cómo organizaban las acciones, cuál era el orden, ¿no? Jerárquico para obtener determinados resultados, tanto en la tierra como en la cosecha, también en la construcción de algunos textos que trabajamos a lo largo de todo el proyecto, en donde ahorita pues vamos a ahondar un poquito.
Siguiente, por favor. Siguiente. Otra, por favor. Y aquí voy a aterrizar en dos actividades particulares que se trabajaron con la lista de cotejo que se estuvo empleando, ¿no? Para su elaboración. Por ejemplo, en el caso de la carta, de acuerdo al texto que trabajamos, que estamos trabajando pues la conformación de textos literarios y algunas de sus características para hacer algunas de las peticiones, hacer algunas también de los acercamientos a esto. Bueno, pues estábamos evaluando algunos de los aspectos en la construcción de los textos de los estudiantes. En este caso, por ejemplo, uno de los aspectos que se evaluaba dentro de la carta era el desarrollo de la creatividad, de acuerdo a los textos reales que se estaban construyendo, porque estaban dirigidos algunas cartas las dirigimos a los padres de familia, algunas también al directivo, algunas también a las autoridades que nos estuvieron dando el apoyo durante la elaboración del proyecto. Y bueno, pues este es un pequeño ejemplo de la construcción de estos instrumentos que se emplearon para la construcción de algunos de los textos que estén ahí en el proyecto. Siguiente, por favor. En este caso, bueno, pues tengo aquí 3 apoyos de los que estuve obteniendo bastante información para la construcción de las rúbricas de las listas estimativas. Uno de ellos es el que mencionó Magda, de Joseph Joliver, que bueno, tiene 2 libros, en los que, bueno, ofrece una gama muy variada de propuestas acerca de cómo hacer las valoraciones respecto a las construcciones de lo escrito. Y no solo en lista de cotejo o rúbrica, también de los ejemplos que empleé es del libro de Malagón de evaluación formativa en preescolar y en primaria, en donde, bueno, ella también nos ofrece como una rica variedad de diversos instrumentos de donde construir. Ahora creo que la evaluación formativa se da, sí, antes del proyecto, cuando se especifican los objetivos y los propósitos durante la marcha del proyecto, en donde se están pues visualizando las acciones, los tipos de texto empleados a lo largo de las necesidades de los proyectos y al finalizar, ¿no? Y bueno, pues ello, pues creo que la reflexión Sí, creo que te perdimos sonido, Sandra. lo que pasa es que ya estaba viendo la presentación, pero ya después ya no. Muchas gracias. Y bueno, cómo también se va dando la construcción escrita a partir de las resignificaciones que van dando los niños al texto y también acerca de la autonomía que le van dando a los significados en su construcción. Lo importante que es participar en una comunidad textual en donde pues escribir no es un proceso que se haga en una primera ocasión o que se dé por terminado, sino que es un proceso de construcción, ¿no? Que lleva pues sus etapas.
en diferentes momentos y en donde, bueno, pues la palabra escrita carece de significación si no se da en los contextos adecuados o en los contextos conocidos para los estudiantes. Y entonces, en torno a estas, algunas de las reflexiones que se hacen respecto a la evaluación, a la última, por favor, es que pues la evaluación es un conjunto de acciones que emprendemos desde el inicio con nuestro grupo escolar y es un proceso que se va construyendo a la par, no solo por parte del docente, sino también en apoyo con los estudiantes y en apoyo con las acciones que se van encaminando hacia las construcciones en el grupo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra, que nos comparte sus varias experiencias. Ya recuperamos el contacto con la maestra María Magdalena para que continúe con su exposición, por favor. Gracias, maestra. Sí, mil disculpas porque es la hora en la que ya están todos mis vecinos aquí en el edificio y sabemos que pues la red a veces se satura bastante. Comentaba de manera muy rápida, recordando un poquito, que ahora que hay que enfrentarse a estos nuevos retos de pues los nuevos libros, el programa, el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, pues a veces tenemos la incertidumbre de por dónde le va a la evaluación. Y en ese sentido, pues bueno, mencionaba que estos autores han escrito este texto que sin duda valdría la pena que ustedes revisaran. Es un texto que llegó a las escuelas hace algunos ciclos escolares y que independientemente de que, bueno, era o pertenecía a la cuestión de esta colección de libros de aprendizajes clave, es realmente una herramienta muy valiosa porque nos habla acerca de la evaluación auténtica y nos da precisamente varias herramientas y varios tips que podemos utilizar para poder aterrizar la evaluación en el aula. Y en este caso menciona que hay 5 características que debemos cuidar para poder evaluar y debemos de revisar que nuestras producciones o los productos que nosotros vayamos a evaluar que puedan ser recordados y reproducidos por los chicos, que puedan ser utilizados y aplicados a su vida cotidiana. Sabemos que ahora en la nueva escuela mexicana, bueno, no nada más por este discurso, ¿no? Sabemos que un aprendizaje significativo parte de una situación cognitiva en donde tiene que ver precisamente con la realidad, esta cognición situada que precisamente debemos de cuidar. Otra de las características es que deben de ser producciones que construyan significado, que los chicos puedan comprender el por qué, ya lo mencionaba Sandy anteriormente, hay que dar a conocer a los chicos, pues cuáles en este caso son las metas que vamos a alcanzar. Es importante que ellos también identifiquen que se puede valorar y se puede evaluar de su mano y que obviamente sean producciones que ellos de alguna manera puedan diseñar y puedan crear a partir precisamente de todas estas producciones. Y bueno, aquí presento este cuadrito muy breve en donde nos recuerda los momentos de evaluación, los agentes evaluadores y bueno, algunos instrumentos que les voy a presentar en este momento, porque bueno, ya de teoría como que ya tenemos mucho, ¿no? Pero ahora, pues, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Les voy a compartir que para mi diagnóstico de este inicio de ciclo, pues nos dimos a la tarea de planificar un proyectito pequeño a partir de los libros de texto, ¿no? Y entonces voy a compartir el plano didáctico para que ustedes observen de qué manera organicé, en este caso, los PDA y también de qué manera trato de resolver esta cuestión de la evaluación. ¿Ok? Me voy a ir muy rápido a la primera en la primera parte porque esto ya lo sabemos, es la cuestión básicamente en donde tenemos que ubicar pues qué fase, cuál es el plano de contextualización, qué metodología vamos a utilizar. Esto que ya seguramente han estado ustedes revisando en sus consejos técnicos y que no quiero ser repetitiva. Pero aquí yo tomé 2 proyectos de los libros de proyectos de aula y proyecto de escuela
para planificar un solo proyecto y poder, en este caso, hacer el diagnóstico de mis chicos. Y el título del proyecto es Me reconozco y vivo en paz. Aquí marqué los ejes articuladores que están relacionados con estos proyectos y bueno, viene definitivamente aquí ya desglosado el contenido, el proceso de desarrollo de aprendizaje, el contenido contextualizado y las actividades que se van a llevar a cabo. Esto no voy a ahondar en esto porque es básicamente la ubicación como programática de los temas, los contenidos y todo lo que ya mencionaba, ¿no? Está por campos formativos. Me voy a centrar básicamente en la cuestión de la evaluación. Bueno, aquí les presento un instrumento de evaluación. En esta tablita, como podrán ustedes observar, yo acomodé el nombre de mis pequeños y los PDA, perdón, en la parte de arriba. En este caso yo tomé los PDA del ciclo pasado porque pues voy a hacer un examen, una evaluación diagnóstica y pues tengo que tomar en cuenta los conocimientos del ciclo pasado. Este instrumento corresponde al campo de lenguajes, este instrumento corresponde al campo de saberes y pensamiento científico, este al de ética, naturaleza y sociedad, y este al de, ay no, lo repetí, era el de lo humano a lo comunitario, aquí, me equivoqué en el título, pero bueno. Básicamente son los PDA que entran dentro del proyecto de diagnóstico. En la escuela son como todavía muy normativos y nos piden que pues demos cuenta de las habilidades básicas que son lectura, escritura, oralidad, comprensión de textos, razonamiento lógico-matemático. Y nos piden que definitivamente no dejemos de lado la evaluación escrita. Aquí está una evaluación que se diseñó a partir de la temática del proyecto. En este caso, los chicos están trabajando las características de su familia, cómo son ellos, cuáles son las actividades que les gusta realizar, quiénes son las personas que conviven en casa con ellos todo el tiempo, y esto nos va a permitir pues conocer un poquito más ese contexto sociocultural en donde están inmersos los chicos. Bueno, pues con base en esta temática se diseñó este instrumento a partir precisamente de una lectura del libro Nuestros Saberes para poder conocer, bueno, si ellos tienen dominio de la habilidad de la comprensión lectora. Y en el caso de matemáticas se diseñó un instrumento pequeño de 5 problemitas en donde vamos a mirar si los chicos pues pueden resolver las operaciones básicas, ¿no? Que es como lo que necesitamos mínimo para un 5º grado. En este caso estoy compartiendo mi trabajo con chicos de 5º grado, son 25 pequeñitos. Y previo a este instrumento, los chicos investigaron las distancias que había de su escuela a varios lugares de interés y con base en estas respuestas se diseñó este instrumento. Bueno, esa es la evaluación escrita. El cálculo mental, que el CISAT en años pasados sabemos que nos lo solicitaban, bueno, aquí ya está también el ejercicio que se aplicó a los chicos, pero aquí vienen las rúbricas precisamente para no perdernos en qué es lo que vamos a evaluar a lo largo de todos los proyectos, porque sabemos que como se involucran muchas asignaturas y muchos PDA, a veces perdemos de vista lo que queremos observar. Y entonces, bueno, tengo esta pequeña rúbrica que me va a ayudar de alguna manera a evaluar la habilidad de expresión oral, pero no la voy a trabajar de alguna manera, o sea, no voy a fotocopiar mis 25 rúbricas, sino la voy a tomar como guía para facilitarme el trabajo y la voy a vaciar a una tabla como esta que tengo aquí, en donde definitivamente y es más sencillo para mí ir registrando los aspectos que evalué de manera previa con base en las actividades que se desarrollaron en el proyecto. Esta es una rúbrica. Aquí tengo la siguiente, que es para evaluar la habilidad de escritura, y con base en esta rúbrica voy a llenar mi registro de rúbrica en este otro formato. Tengo una tercera rúbrica, esta es para evaluar la habilidad de lectura, que ya ustedes observaron en este caso parte del instrumento, vacío no voy a vaciar aquí de nuevo pues mis resultados. Pero también no debemos perder de vista que los chicos son partícipes en este proceso de evaluación y aquí está el instrumento de coevaluación que los chicos empezaron a trabajar ya el día de hoy entre pares a partir precisamente de un escrito en donde
nos platicaron un poquito acerca de su familia. Sabemos que los chicos en ocasiones pues no saben qué evaluar porque no están acostumbrados a que nosotros cedamos la oportunidad para que ellos mismos retroalimenten y coevalúen sus escritos. Sin embargo, con una guía como esta, podemos ir trabajándolo. El día de hoy, yo, por ejemplo, les pedí a mis chicos que hicieran una primer lectura del trabajo de sus compañeros entre pares, lo intercambiaron. Y de ahí, después, en un segundo momento, les pedí que fuéramos revisando poquito a poquito cada uno de los aspectos y les dije, a ver, vamos a observar si el texto de tu compañero tiene título. ¿Tiene título? El título tiene que ver con el tema que propusimos. Ah, pues entonces va muy bien logrado si el título corresponde. Logrado si por ahí como le faltó algo al título, no quedó claro y así sucesivamente con los demás aspectos que se evaluaron. En este caso, pues les pedí que se fijaran si estaba escrito en párrafos, si había mayúsculas al inicio, después del punto. Fui guiando un poquito la coevaluación, porque esta dinámica de trabajo la realizo cada que termino un proyecto, sobre todo después de que se revisan diferentes tipos de textos. Entonces, esto se va a su carpeta de evidencias y me sirve a mí como un instrumento para poder como un insumo más para poder emitir en este caso una calificación numérica. Aquí tenemos, perdón, antes, después de que ellos evaluaron estos 10 aspectos de manera guiada, y lo comentamos, lo íbamos comentando en plenaria, al final ellos escribieron un comentario de yo felicito a mi compañero porque me gustó cómo estructuró el trabajo, porque las ideas me parecieron claras, porque un compañerito comentó, porque me gustó mucho que hablara de su mascota y ahora puedo conocer un poco más de él. Yo sugiero, y ahí los chicos también sugirieron algunas cuestiones que les parecieron importantes después de haber observado el trabajo de sus compañeros. Eso fue la coevaluación de la producción escrita y tenemos la coevaluación de la producción oral. Ellos, en este caso, presentaron a su familia a partir de un collage y en la presentación oral, pues les pedí que igual de entre pares pudieran coevaluar a su compañero, en este caso, tomando en cuenta las siguientes situaciones y en una lista de cotejo como la que tenemos aquí, pues ellos iban marcando si sí o no. Yo felicito y yo sugiero también, porque recordemos que es una evaluación formativa y es importante pues que los mismos chicos empiecen a argumentar, empiecen en este caso a aterrizar este ejercicio pues metacognitivo también, porque es un ejercicio que les ayuda a aprender lo que en este caso se revisó, ver cómo lo aprendieron y compartirlo con el otro, que definitivamente es muy importante. Y bueno, aquí está otro, voy a hacerlo más pequeñito. Este lo voy a trabajar al final de este proyecto que solamente duró una semanita porque sabemos que los tiempos apremian y bueno, la escuela decidió que solamente fuera una semana de diagnóstico. Y esta diana de evaluación, pues me va a permitir evaluar los aspectos que se trabajaron en el proyecto, como lo fue el trabajo colaborativo, el cumplimiento de las labores en el trabajo colaborativo, las funciones del equipo, estas cuestiones que vamos a ir anotando en cada uno de los recuadros y que los niños van a ir coloreando para que ellos observen en este caso cuál es el nivel que alcanzaron. Después ellos hacen una reflexión de acuerdo con el puntaje más bajo, ¿qué plantearías para mejorarlo? Y finalmente también tienen que reflexionar acerca de qué se llevan con el proyecto que trabajaron. Entonces, estos son los instrumentos que yo planifiqué para este pequeño proyecto. Les estoy compartiendo mi plano didáctico, así como lo entregué a dirección. Entonces vemos que el proceso de evaluación definitivamente es un proceso continuo que no podemos dejar al final en una evaluación escrita, pues todo lo que los chicos aprendieron. Sí es obviamente también muy importante que el docente vaya teniendo un registro muy sistemático, repito, que de manera previa diseñe los instrumentos que son específicos para el proyecto, como ya Betsy lo mencionó hace un momento, de manera previa qué quiero lograr, qué voy a alcanzar, qué productos voy a, en este caso, a evaluar para tener claridad y con base en estos instrumentos, pues yo tenga insumos para poder
posteriormente emitir una calificación. Si ustedes se dieron cuenta, por ahí hay 4 niveles, 3 niveles para evaluar, y estos se reflejan en números, ¿no? Por lo regular, la calificación más baja es 6 o 7, como en alguna vez nos lo propusieron por ahí en las boletas, y me parece que es muy significativo porque los mismos niños se van dando cuenta de los avances que van teniendo en el desarrollo de cada uno de sus procesos, y están siendo como muy claras las actividades que vamos trabajando con ellos. No nos perdemos si nosotros vamos registrando. A la par, en mi carpeta donde tengo mi planificación, agregué 2 hojitas para poder hacer los registros de lo que no puedo registrar, valga la redundancia, en estos instrumentos, como por ejemplo algunas cuestiones de autorregulación, algunas cuestiones de socioemocionales o emocionales, que definitivamente pues un instrumento pues no nos puede reflejar, pero que a partir de que nosotros vayamos anotando lo que vamos observando en la clase, pues nos van a ir dando luz precisamente de todo lo que queremos lograr. Y bueno, para llegar a poder planificar y poder tener claro qué es lo que voy a lograr a lo largo del ciclo escolar, de manera previa, me di a la tarea de realizar también, déjenme encuentro el archivito, la dosificación precisamente de los proyectos. Yo siempre comparto con los compañeros que siempre para trabajar con los chicos es como nuestra responsabilidad conocer nuestros libros de texto, conocer nuestro programa de estudios. Eso es así como obligatorio para los docentes, lo que debemos de alguna manera de dominar. Y para dominarlo, pues sabemos que ahorita pues tenemos mucha carga de trabajo porque hay que leer muchísimas cuestiones, pero pues sí me di a la tarea de revisar los 75 proyectos de mis chicos. Ay, gracias, Marco. Gracias. La tenemos ahí en pantalla. Yo me di a la tarea de realizar una tablita. Ustedes podrán observar que dosifiqué de esta manera los proyectos que vienen en los libros de texto. En la primera columna encontramos el nombre del proyecto, en una segunda las páginas, los ejes que se articulan con este proyecto, el tema, o en este caso el contenido que voy a trabajar en el proyecto. El contexto quiere decir para qué le va a servir este proyecto a mi niño, porque acuérdense que ahorita se pretende que todo lo que nosotros trabajemos en el aula pues sea situado, es decir, que tenga significado para la vida cotidiana del estudiante. Entonces aquí en el contexto podemos identificar pues como para qué le va a servir esto en su vida cotidiana, qué producto voy a obtener con este proyecto y cómo lo van a socializar. Aquí tenemos la primera página. Son 4 páginas que corresponden al libro de proyectos de aula. Si quieres, Marquito, le vamos subiendo, por favor. Tenemos la siguiente hojita, que también es de proyectos de aula, pero aquí ya es el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Seguimos, Marquito, por favor. La tercera hoja, que tiene que ver precisamente con ética, naturaleza y sociedad, del mismo libro. Y finalmente, en la 4ª página, tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Estas 4 páginas corresponden a un libro, que es el libro de proyectos de aula, e hice lo mismo con los demás libros. Más abajito viene la misma dosificación, y esto me va a permitir a mí de poder identificar qué proyectos se relacionan para correlacionarlo en uno solo y de alguna manera poder trabajar de manera integral, porque yo todavía no le entiendo como mucho la lógica de por qué la nueva escuela mexicana pretende que trabajemos de manera segregada los campos formativos cuando en todos los proyectos se trabajan todos los campos formativos. Entonces, bueno, para poder utilizar el libro de texto como una herramienta, fue como la manera en la que traté de organizar mi pensamiento para de algún modo ir jalando los proyectos de los diferentes libros y poder trabajar pues con base en la metodología de proyectos, que es precisamente lo que nos atañe ahora, ¿no? Bueno, ahí está el material, y esa sería como la parte que a mí me llamó la atención para compartir con ustedes, porque vivo la realidad, ¿no? Sabemos que ahorita tenemos mucha incertidumbre de cómo por dónde entrarle, y quería compartir con ustedes que, bueno, esta es la manera en la que yo he tratado de resolver esta situación y de cómo voy a ir haciendo los registros de manera muy puntual
para que en el momento en el que tengamos que evaluar, sabemos que no tenemos todavía certeza de cuál es, de si va a ser una cartilla de evaluación, una boleta, qué tipo de formato nos van a entregar, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que dar cuenta de una evaluación en donde se integren los 4 campos formativos. Entonces es fundamental pues que los trabajemos todos, todo el tiempo. Entonces, pues bueno, esa sería mi participación. Vamos, me parece que a la sesión de preguntas, cedo el micrófono a la moderadora. Gracias, maestra. Así es, muchísimas gracias, maestra Magdalena Dueñas. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. En general, voy a hacer la lectura de las principales inquietudes que se han manifestado a través del chat y les vamos a solicitar a nuestros participantes en un tiempo de 5 minutos, pues ampliar su experiencia y compartirla en torno a los principales temas de inquietud de quienes participamos en este conversatorio. Una de las preguntas muy recurrentes es en relación a las fuentes de consulta en apoyo para la construcción y diseño de los instrumentos de evaluación en el concepto de la evaluación formativa. Otro serían ejemplos de su aplicación en grados de primaria baja y en niños más pequeños. Y otra tercera inquietud recurrente es si este tipo de evaluación puede ser aplicada en cualquier grado. Y si nos pudieran compartir las maestras que compartieron su experiencia, en qué grados fue que se implementaron los proyectos presentados. Y hay una solicitud también expresa en el chat de compartir los materiales que se emplearon en la exposición y así como los instrumentos también presentados para la realización de la evaluación formativa. Entonces vamos a solicitarle a la maestra Sandra Trejo, si puede por favor ayudarnos con estas dudas e inquietudes. Adelante, por favor. Sí, claro. El proyecto del que platiqué se desarrolló en 5º grado. Respecto a preguntaban algunos ejemplos de las rúbricas o de las listas, les coloqué ya las fotografías de la bibliografía que se empleó, en donde pues fueron los materiales de consulta para su construcción. Maestra Sandra, ¿nos podría ayudar? También se está manifestando la inquietud de cómo se puede lograr la articulación de los escenarios y pues la solicitud de compartir la dosificación presentada por ambas ponentes. Adelante, maestra Sandra. Sí. ¿Escuchas? Bueno, voy a tomar la palabra porque creo que Adelante. ya no Se escucho. cortó su comunicación de Sandy. Con base en las preguntas que nos hacen, bueno, las fuentes ya las pondremos aquí en el chat para que puedan buscar las referencias y puedan documentarse un poquito más. Siempre es muy importante leer, revisar otros materiales y diseñar nuestros propios instrumentos. Hay algunos otros que andan circulando en las redes y está perfecto, solamente hay que de alguna manera observarlos, mirar qué tan pertinentes son y trabajarlos. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo con niños pequeños? Claro que se puede trabajar con niños pequeños. Recordemos que entre los niños son más pequeñitos, pues son más visuales, entonces tenemos que utilizar pues recursos como algunas imágenes de caritas, por ejemplo. Yo cuando lo he trabajado con chicos de primer grado, los niños les pongo caritas de estas de emoticones y entonces ellos van marcando, ¿no? La carita. Obviamente no van a evaluar en un texto los 10 aspectos que ahorita mis chicos de quinto revisaron, pero sí a lo mejor pueden empezar revisando 2, 3, como por ejemplo, tiene título, tiene mayúscula. Nosotros tenemos que ir adecuando los instrumentos con base en la edad de nuestros estudiantes.
Y obviamente, pues con grados superiores, pues el trabajo es más enriquecedor porque en la medida en la que nosotros vayamos involucrando a nuestros estudiantes con esta dinámica, los chicos se vuelven expertos. Tuve la experiencia del año pasado, haber compartido el trabajo con sexto grado, trabajé con ellos 2 ciclos escolares, quinto y sexto, y fue maravilloso porque en sexto los niños trabajaban solos, solitos, ya sabían lo que tenían que hacer, ya sabían lo que tenían que revisar, se volvieron expertos en estas cuestiones de revisión y a veces ellos tienen un ojo muy clínico y muy duro y no dejan pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, es muy rico este trabajo y sobre todo le ayuda al docente, pues también a aligerar la carga, ¿no? No solamente el docente es quien tiene, este caso, el poder de la pluma, ¿no? Como antes se creía. Y en este caso, ¿cómo trabajo el cuaderno? Bueno, les platicaba que el ciclo pasado trabajé un cuaderno por asignatura porque de esta manera así trabajaba mi compañera y yo tenía que ceder un poquito a su dinámica. Pero este ciclo escolar estoy llevando a cabo solamente un cuaderno de 200 hojas en donde los chicos, en este caso, pues ya hicieron su portada de inicio, ya hicieron su hojita de separación para poder anotar el nombre del proyecto, escribieron en este caso cuál es el propósito del proyecto y ahí estamos registrando las actividades. Además, llevamos a cabo una carpeta de evidencias el año antepasado, los chicos la nombraron Instagram literario porque queríamos ponerle un nombre, divertido. De esta es la que les voy a mandar un videito para que vean cómo está organizada. Y ahí los niños iban metiendo sus producciones. Ahí los mismos chicos van metiendo en protectores de hojas los borradores, las coevaluaciones que ellos mismos hacen. No es necesario que gastemos en fotocopias y que yo como docente vaya y le diga al niño, este es el instrumento, cópialo del pizarrón para que lo evalúes. No, yo a los mismos chicos les digo, a ver, vamos a coevaluar. ¿Qué debe de tener? ¿Qué características debe de tener el cuento? El cuento que ya trabajamos. Ah, no, pues qué título. Ah, bueno, y empiezo. Número 1, el cuento tiene título. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más debo de revisar? Número 2, ah, pues que si tiene inicio, desarrollo y cierre. Los mismos niños se apropian de este lenguaje después de haber trabajado con el proyecto a lo largo de varios días. Entonces es importante que nosotros, junto con ellos, vayamos diseñando en plenaria todos estos instrumentos. Entonces ellos en hojita blanca, así literal, van ellos diseñando su tablita, la dividen, van marcando y así. O sea, ni siquiera son formatos que ya están preestablecidos porque de alguna manera lo que nos interesa es que ellos sean realmente copartícipes de esta tarea. Y los diferentes escenarios en los que se llevan a cabo los proyectos, pues ya vimos que podemos trabajarlos de diferente manera, ¿no? En diferentes niveles y con los objetivos que definitivamente nosotros identifiquemos. Por ahí me parece sinceramente un poco tramposa esta cuestión de que ya nos den los proyectos diseñados. Yo honestamente no estoy como muy de acuerdo en ello porque sin duda hay que identificar cuántos de estos proyectos parten de los intereses reales de los niños, pero nuestra labor como docentes es mirar cuáles son los intereses y a partir de estos, pues empezar como a jalar de estas herramientas que nos están proporcionando algunas actividades y enriquecer nuestros proyectos con base en lo que realmente los estudiantes necesitan. Y bueno, en la parte de compartirles los materiales que se presentaron aquí, yo con mucho gusto les comparto la dosificación de quinto grado, que es la única que tengo hasta el momento. Les platico que, bueno, mis compañeras en consejo vieron que era una manera muy sencilla de poder relacionar los proyectos y ya por grados también mis compañeras hicieron el propio. Entonces, les voy a pedir que nos apoyen y que nos podamos hacer de estos materiales que sin duda pues nos van a servir para todo el ciclo escolar, ¿no? Porque definitivamente pues es una manera de ver de manera general pues todo lo que tenemos que abarcar en el ciclo. No sé si respondí a las preguntas. Muchísimas gracias, maestra. No sé si ya haya recuperado la conexión la maestra Sandra Trejo, que nos pudiera ayudar también con su enfoque en torno a estas preguntas.
Sí, aquí estoy. Solo si me Adelante, indicas si me gracias, puedes maestra. escuchar. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, gracias. Sí te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues respecto a lo que se comentaba, yo coincido en algunas situaciones que ya retomó Magda. Lo primero es en que pues se requiere trabajar la evaluación de manera horizontal, de la mano con los estudiantes, porque solamente de esa manera se va a aterrizar en el proceso de realmente valorar lo que se está construyendo a lo largo de los proyectos. Por otra parte, también el desarrollo de algunas actividades de manera general, como son las listas de cotejo o como son también las rúbricas o las listas estimativas de autoevaluación y coevaluación, creo que dan al estudiante pues una manera de ir recuperando en este proceso metacognitivo lo que ha logrado aprender a lo largo del proyecto o de determinadas actividades de aprendizaje. Preguntaban por ahí acerca de cómo organizar las libretas. Yo trabajo solo una libreta de proyectos, que es de 200 hojas, y en esa libreta trabajo todas las actividades referentes al proyecto. Al igual que Magda en la dosificación, me he dado cuenta que también en los proyectos propuestos se pueden integrar incluso 2 o 3 proyectos que ya están propuestos en uno solo, y con todas esas acciones pues ir enriqueciendo la clase, pero también coincido en que se debe de dar la palabra a los estudiantes. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren construir? Porque también ahí podemos trasladar realmente, no solo en los intereses de los niños con los que estamos trabajando, sino también en las necesidades reales y las problemáticas reales que nacen en nuestra comunidad, que a veces no necesariamente son las propuestas en los libros de texto, ¿no? Porque no es la misma manera en que yo trabajo en el Estado de México, que Magda trabaja en la Ciudad de México, que otros compañeros trabajan en Oaxaca, o en las diferentes comunidades en las que desarrollamos la docencia. Entonces sí, creo que es pertinente retomar el libro como apoyo, sin embargo, también aventurarnos a desarrollar nuestros propios proyectos tomados de la mano de los estudiantes con los que estemos trabajando y darles pues rienda suelta a lo que puedan proponer, porque realmente se convierten en proyectos muy ricos, en proyectos que son significativos para ellos y que pues a lo largo del ciclo escolar pues ellos pueden estar retomando todo lo que van construyendo. Y en un proyecto, por ejemplo, en el caso del proyecto que presenté, que fue el huerto, trabajamos medidas que fueron matemáticas, trabajamos también formación cívica y ética por el respeto a la tierra, por la reconstrucción y el impacto de la huella ecológica, pero trabajamos español con las cartas, con los oficios, o sea, como los proyectos sí son transversales, pero también son interdisciplinarios y transdisciplinarios, que es lo que proponen los nuevos libros de texto. Entonces, creo que es algo que no tenemos muy lejano los docentes, que es algo que hemos desarrollado y que realmente lo que sí, aunque nosotros, por ejemplo, ahorita preguntaban, ¿no? La bibliografía, ¿de dónde salen las rúbricas? ¿De dónde salen las listas? Sí nos dan una idea, nos dan nociones de qué es lo que podemos evaluar, pero las respuestas nos las da el grupo, nos las da también el desarrollo del proyecto que estamos haciendo en el aula, porque pues puedo revisar las diferentes rúbricas, pero a partir de lo que estoy desarrollando en mi salón de clases, pues es como puedo hacer los ajustes a todas estas propuestas y pues hacer las mías, ¿no? Así como en el libro de texto, retomar los proyectos que ya ahí tenemos, pero pues darles nuestro propio toque y llevarlos a nuestros estudiantes a construir juntos realmente dentro del aula, pues un proyecto vivo. Pues muchas gracias, maestra Berta, por la palabra. Muchísimas gracias a las participantes, maestra Sandra, maestra Magdalena Dueñas. Vamos a dar ahora la voz a participantes del foro con alguna aportación, experiencias que quieran compartir también con nosotros y comentarios en torno al tema de la evaluación formativa. Entonces, sí solicitaría el apoyo del maestro Marco y en cuanto a poder darles la palabra a los maestros que participan. ¿Quiénes serían? Por favor, si nos lo pueden indicar. El maestro Francisco. Así es, sí, solamente hasta el momento solamente está levantada la mano de nuestro Francisco. Si alguien más desea, puede levantar la mano.
Adelante, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, felicitar a las maestras Sandra y Magda. Son experiencias muy ricas. La verdad es que entre todos aprendemos. Yo estoy tomando varias cosas por ahí que les voy a plantear a los compañeros en la escuela. Entonces, muy bien, muy bien. Son experiencias muy importantes. Y miren, yo comento algunas cosas que ahí en el colectivo docente surgieron, ¿no? Una que me decían constantemente, les platico, y entonces ya no hacemos exámenes escritos, porque esa era la tradición, ya no hacemos exámenes escritos. Y después de un debate, de varias reflexiones en la escuela, ¿no? Acordamos que sí, o sea que sí, hay que hacer estos llamados exámenes escritos, pero más bien son ejercicios escritos. Lo que sí hay que ver es cómo lo planteamos, qué hacemos. Porque miren, por ejemplo, en historia, no es lo mismo decir en qué año se formó el partido oficial, el PNR, ¿no? A decir cuál fue la función o la razón del por qué se formó el partido PNR. Es decir, es diferente. Entonces ahí implica más preguntas abiertas, ¿no? Donde el muchacho explica el proceso, el conocimiento. Entonces, lo que sí ya dijimos ahí, no está permitido plantear preguntas aisladas, descontextualizadas, que nada tienen que ver. Es decir, por ejemplo, plantear una pregunta, decir, de las siguientes palabras subraya cuál es el verbo, y ponemos perro, correr, etcétera, pues no tiene ningún sentido porque no implica ningún tipo de reto cognitivo, ¿no? De procesos. Entonces, esa es una primera participación que es un primer elemento, ¿no? Es decir, sí podemos hacer exámenes, acordamos nosotros en la escuela, pero tienen que tener determinadas características. Una segunda cuestión que quiero comentar es que, obvio, y esto implica un debate profundo porque a juzgar que yo también recomiendo el libro que me parece que, no sé si Sandra o Magda, ya no me acuerdo, recomendaron, pero este es un libro de cabecera, Cómo mejorar la evaluación en el aula, ¿no? De Ravela, de Picaroni, ahí están, lo compartimos, es de cabecera. A mí me parece que son de los autores más adelantados en el tema de la evaluación y nos plantean muchos elementos. Entonces, yo recomiendo también ampliamente esto. Y a propósito precisamente de los planteamientos que hay una discusión que todavía no termina de darse, ¿no? Es decir, cómo es que los maestros, así como Sandra y Magda, trabajan, digamos, la evaluación formativa y luego cómo tiene que terminar en la evaluación sumativa. O sea, cómo lo traducimos eso a un número, ¿no? Es decir, cómo se da. Porque la evaluación formativa pues hace más énfasis en el proceso, en la movilización de aprendizajes, en la toma de decisiones a partir de cómo van mis alumnos, ¿no? Y lo otro, pues, es asentar una calificación, es validar, verificar, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que yo creo que luego tendremos que profundizar, pero es cómo transitamos de una a otra, ¿no? Y siguiendo al mismo Ravela, además ya lo mencionaron también, digo, solamente quiero abundar un poquito más sobre la evaluación formativa mediante situaciones auténticas, pues. Situaciones auténticas quiere decir relacionadas con la realidad o que tienen que ver con la realidad, ¿no? O lo más parecido a la realidad, porque me parece que eso es sumamente importante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es un ejemplo muy concreto, pero muy importante. Si estamos viendo la clasificación de basura, pues los niños tienen que clasificar la basura, ¿no? O sea, tienen que ir al bote y clasificar la basura, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? ¿No? Entonces, ese ejemplo nos puede dar pie para seguir trabajando. Y un elemento más que también se menciona, pues es la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación que es sumamente importante en esta parte de la evaluación formativa por los comentarios que podemos hacerle al muchacho, que ya también implica todo un análisis, pero que no bastaría así como que mejora tu trabajo. ¿Y cómo? ¿No? O sea, eso
Es una frase, lo menciono porque venimos de la tradición misma, es decir, los maestros hacemos eso comúnmente, pues, y no tenemos por qué no decirlo. Es parte de las cosas que tenemos que identificar y en todo caso mejorar, ¿no? Casi muchos hasta teníamos nuestra serie colección de sellos, ¿no? Procura mejorar tu trabajo, ¿no? Por favor, hazlo más rápido, ¿no? Es decir, de ese tipo de consignas que no tienen que ver exactamente con la retroalimentación, que significa otro proceso más bien, ¿no? Entonces, eso también lo quiero mencionar como parte, digamos que importante. Y ya por último, habría que ver, digamos, además de este libro, algunas otras bibliografías. Hay uno que sacaron en la época de Chauffet, que ya lo voy a poner ahí en el grupo en conversatorio, lo voy a compartir, que se llama, hay que verlo, digamos, hay que sacarle el provecho, porque quien lo elaboró ahí, quien lo impulsó fue Alba Martínez Olives, se acordarán de ella, que es una excelente maestra, que después tuvo que salir, pues porque estaba en medio de puros burócratas y ya está, pero fue en la época de Chauffet y ella impulsó un libro que se llama las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Lo voy a poner en el grupo para que ustedes le echen una revisada. Trae planteamientos interesantes, muy relacionados obviamente con el programa de aquel entonces, que tenía que ver con aprendizajes clave y, no sé, aprendizajes esperados o algo así se marca, incluso competencias, pero échenle un ojo, yo creo que van a resultar varias cosas interesantes. Pues muchísimas gracias por la aportación de las dos maestras y gracias por escuchar. Muchas gracias, maestro Francisco. Si alguien más gusta tomar la palabra y compartirnos su experiencia, comentarios, aportaciones en torno al tema que tratamos en este conversatorio. El maestro Marco, por favor, adelante. Sí, gracias, maestra Berta. Pues bueno, aquí un poco esta muestra que hoy recibimos, tanto de Sandra como de Marta, pues nos va dando pie precisamente a reflexionar la capacidad creativa que se requiere en la docencia. Es decir, en muchas de nuestras escuelas se ha abusado mucho en el ámbito de los formatos, en el ámbito de buscar vaciar solamente en algún machote la planificación, y lo que aquí se va mostrando es cómo de manera creativa se va revisando los materiales y se va buscando precisamente recuperar con la experiencia que se tiene. Entonces me parece muy valioso. Ahorita, por ejemplo, algo que es muy común cuando desarrollamos los talleres o los conversatorios es que nos piden los compañeros que compartamos el material. Y sí, se hace y creo que es importante, pero ahí lo importante es que el material nos sirve como una muestra, como un ejemplo. Es decir, el material no podría ser como, ya tengo la planificación y la presento, tal como la presentaron en el conversatorio, en el taller. No, más bien es precisamente como para ir orientando. Esta parte creativa es muy importante y por eso la necesidad de mostrar lo que se está haciendo con compañeros, maestras y maestros que han trabajado ya este tipo de experiencias, como es el caso de Sandra y de Marta, que vuelvo a reiterar, les agradecemos mucho, mucho que nos hayan permitido precisamente ir conociendo esta rica experiencia, y específicamente en el campo de la formación, con lo que comenta Francisco, igual, este asunto de que en las escuelas está muy arraigada la idea de evaluación como calificación y especialmente el uso de los exámenes. No desecharlos completamente, pero sí buscar otras alternativas de evaluación que nos permitan darle otro sentido a esta perspectiva. Y esto que tanto Sandra como Marta nos van compartiendo
la necesidad de ir incorporando a los propios estudiantes en esos procesos de coevaluación. Entonces es importante, porque a veces la idea de que el docente es el que tiene la evaluación es como una manera de control. Creo que la idea es que la evaluación no sea un control, sino más bien un proceso que nos ayude en la propia formación con las y los niños. Entonces, pues muchas gracias. Fue una experiencia muy rica. Lamentamos que tuviéramos que utilizar una plataforma de Zoom porque mucha gente que quería entrar ya no pudo hacerlo, pero sí, ya Marta y Sandra comentaban que nos pueden compartir varios de los materiales que nos mostraron en el espacio de conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco. ¿Alguien más desea tomar la palabra para compartir? Maestra Leti Mejía, adelante. Hola, buenas noches a todos. Primero, pues muchas gracias también por el espacio para dialogar y analizar, reflexionar nuevamente. Gracias a las compañeras por la generosidad de compartir su experiencia. Solamente me gustaría abonar a la reflexión de el asunto de la evaluación mirada como proceso, ¿no? Sí, y reconocer que la evaluación de los aprendizajes que se dan en el aula y a partir de la pedagogía por proyectos o el trabajo por proyectos, de estas metodologías integradoras, tiene que ver con este enfoque de reconocer a la evaluación como un proceso, ¿no? Y esta es una parte muy importante y que podríamos ir también como agregando algunos aspectos que tengan que ver con la heteroevaluación y la metaevaluación, ¿no? En este caso, un poco quisiera referirme al asunto de la metaevaluación que tiene que ver con evaluar a la misma evaluación, es decir, como preguntándonos cómo es que estamos evaluando, ¿no? Y de qué manera. En el caso de lo que compartieron, yo preguntaba sobre ciertas formas en que elaboraron los criterios, porque llamaba mi atención que tal vez en algunos textos hay una mezcla de literarios e informativos. Y creo que para mejorar los aspectos a valorar, podría también como detenerse a revisar estas cosas. Un poco por ahí. Y lo otro, también quisiera comentar que hubo unos materiales que precisamente a partir de algunas cuestiones con compañeros de la pedagogía Freinet y compañeros también que trabajan en otras redes, revisábamos lo que proponía Mabel Conde Marín, ¿no? Que habla también de la evaluación auténtica y que tiene en esencia un enfoque más formativo y visto desde el constructivismo, ¿no? Que atiende un poco a esto. Bueno, yo voy a estar en la conferencia y ya tú. Entonces, pues yo eso quería comentar, ¿no? Que no dejemos pasar desapercibido que una de los grandes retos es que a pesar de esta dinámica en la que se han metido a los maestros, a las maestras, o nos han metido de las exigencias de las planificaciones, etcétera, no dejemos de mirar el bosque completo, ¿no? Que es reconocer la evaluación como un proceso y que no solo se queda en el asunto de la escuela, ¿no? Que ahí tiene que ver con la metaevaluación y con la heteroevaluación, ¿no? Porque de esa manera vamos a estar vinculando de mayor forma, digamos, a todos los agentes, no porque papá vaya a evaluar, no porque el director vaya a evaluar directamente a los chicos en el aula, etcétera, pero atendiendo más a estos enfoques cualitativos, ¿no? Un poco eso quería comentar, no me quería ir sin decirlo. Y checar bien como la manera en que vamos construyendo para que tengamos mayor certeza y claridad sobre lo que estamos leyendo. De pronto, en alguna ocasión,
nos preguntábamos entre colegas, ¿no? ¿Qué miras cuando miras los textos de los niños, ¿no? ¿Qué tienes tú como para mirar y decir tal o cual cosa respecto a los textos que producen? Y sobre todo, como ya lo mencionaba una de las compañeras, sin perder de vista el propósito con el que se están generando los diversos instrumentos y recursos de evaluación. Muchas gracias. Gracias, maestra Leti. Gracias, maestro Marco y maestro Francisco, por sus aportaciones en este conversatorio. Y pues tenemos una tarea pendiente para dar cierre a este tercer conversatorio, que sería acordar la fecha para la realización del cuarto conversatorio, así como la temática que se trataría en el mismo. Entonces, escuchemos sus propuestas. No sé, Marco, si quieres comentar. Bien, pues miren, compañeras, compañeros, los conversatorios han sido una experiencia muy rica. Este es el tercero. En cierta manera los hemos desarrollado en virtud de las peticiones, comentarios que nos han hecho llegar. En este momento, ya con el inicio de del ciclo escolar, en cierta manera, por fortuna, los libros se han entregado. Por ahí también hay una pregunta con respecto al pronunciamiento. Pero bueno, regresando rápidamente al asunto de los conversatorios, platicábamos que era factible que pudiéramos seguir manteniendo los conversatorios, pero no ya cada semana, sino que les pudiéramos dar una pausa que pudiera ser cada 15 días o cada 21 días. Dependiendo también de que ustedes nos pudieran comentar cómo los han visto, si han sido útiles, si les ha sido agradable, y también a partir de las propuestas que ustedes nos vayan haciendo. Tenemos varios compañeros que han trabajado proyectos, pero también otras temáticas que se pueden ir abordando vinculados con pues asunto de los cambios en torno a la nueva escuela mexicana. Entonces la intención es eso, ir manteniendo el espacio de una forma un poco más pausada, pero también si nos comparten ustedes qué temáticas les gustaría estar abordando, sería muy, muy interesante. En términos generales, por ahí estamos platicando con Francisco. Por un lado, compañeros que han trabajado proyectos, sería una variante. Otro, también queríamos hacerle la invitación a la maestra Tere Garduño, que han desarrollado un proyecto interesante en el campo de las ciencias a partir de una investigación que hicieron en CONACYT y con la Escuela PAI2, y que es un material que lo editaron como un libro, y entonces sería interesante tener acceso también a esta propuesta. Y otro, un compañero de Michoacán, ¿cómo se apellida Francisco? Velázquez. Lev Velázquez, que también podríamos invitarlo para que nos diera también una plática y en un sentido mucho más general. Entonces, pues está ahí la propuesta en torno a que pudiéramos mantener los conversatorios, pero ya un poquito más pausados. Francisco, si quisieras agregar algo más. Sí, solamente mencionar las propuestas, algunas ya las mencionó Marco. En el caso de Lev, que es doctor en pedagogía crítica, pues trabajaría justamente la pedagogía crítica, tiene una maestría en eso. Y la otra posibilidad es invitar con un tema específico a Elsie Rowell, ¿no? Por ejemplo, para que nos pudiera platicar, digo, a propósito de esta situación. Entonces, como ven, hay varias posibilidades. En concreto, la propuesta es que nuestro próximo evento, ahora ya no sabemos si sería exactamente conversatorio, fuera en 15 días, ¿no? Darnos un poco de pausa. Creo que pudiera ser importante que ustedes a través del chat de los grupos donde ya estamos integrados, por cierto, el de conversatorios Emiliano Zapata MEM está ahí abierto. Está el link solamente para darle para que se puedan ustedes integrar, ¿no? Ahí está. Obviamente está el grupo propiamente del MEM y está el grupo del Comité Emiliano Zapata, que más bien son 3 grupos, ¿no? De varios compañeros. Entonces, que ahí nos hagan llegar sus sugerencias para que nosotros tengamos una idea, digamos que
hablemos de esta semana para que ustedes manden sus propuestas y que nosotros a partir de esto definamos y ya vemos con quién contactamos para programar este cuarto evento. ¿Les parece? Esa sería la propuesta de procedimiento para determinar. La idea es continuar porque hay múltiples experiencias que podemos compartir. Yo le decía a Marco que incluso esto de la metacognición, por ejemplo, no es cualquier cosa, es decir, cómo se hace, cómo se logra, porque quien logra metacognición con sus alumnos, pues está del otro lado, ¿no? Entonces, hay muchos temas muy, muy interesantes, ¿no? Elsie Rowell, pues que ha trabajado mucho con varias cosas, entonces, bueno, para qué decir una. Entonces, pues esa es la propuesta concreta, ¿no? No sé si en principio estemos de acuerdo que el próximo evento fuera en 15 días y ya el tema ya lo vamos definiendo a partir de sus opiniones. Bien, fíjate que en el chat, perdón Berta, te tomo la palabra, sí están comentando al menos 2 personas que sí cada 15 días y hacen una propuesta. Esa es la idea, que precisamente os hagan llegar sus propuestas, biblioteca escolar vinculadas con proyectos escolares. Entonces, por ahí, Tania nos está pidiendo la palabra. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Primero, pues les agradecemos. No soy de primaria, soy de preescolar. Y en base a eso quería yo comentarles a ver si se pudiera generar en algún momento algo con respecto al tema de preescolar. Nos dijeron en el Consejo Técnico que justo como a nosotros no nos llegaron libros, que para el mes de octubre estaban proponiendo que diferentes maestros de diferentes escuelas pudieran intervenir en estos libros. Entonces me parecería un buen punto que se pudiera abordar desde aquí una propuesta para que cuando se haga la solicitud de las compañeras o compañeros que se integren en la realización, pues ya se tenga algo más factible y que pueda venir directamente desde nosotros que estamos en las aulas. Entonces, nada más, ojalá que en algún momento se pudiera retomar para que se juntara a lo mejor cierto grupo de compañeras democráticas o democráticos para poder generar una propuesta ya como más en forma para ese momento que se haga la solicitud. Nada más. Gracias. No, gracias a ti, Tania. Bien, pues bueno, ahí queda la propuesta, compañeros. Entonces, 15 días y vamos tomando como sus opiniones que nos van haciendo. Ahorita con Tania, efectivamente, tenemos compañeros que participan en el movimiento, que trabajan propuestas de proyectos en preescolar y también en secundaria. Entonces, ahorita como que le hemos hecho énfasis más al ámbito de la primaria, pero podríamos también ahondar y trabajar en una experiencia en este campo a partir de lo que Tania precisamente nos va sugiriendo y también proponer, si es que se da el caso, a compañeras para poderlo llevar a cabo este tipo de proyectos que la Secretaría Pública podría tomar en cuenta con preescolar. Muy bien. Sí. Oye, disculpa, digamos que otra propuesta para que vean que es amplio y podemos hacer todo un cronograma de aquí a que termine el ciclo escolar. Pudiéramos hablar con Liobe, con Juan Liobe, que trabajara el aspecto de las matemáticas, cómo entenderlas en este planteamiento de la nueva escuela mexicana, porque ya saben que hay desde planteamientos que desaparecieron las matemáticas, ¿no? Es decir, esto es una polémica, es de donde más se ha agarrado la reacción para esto de atacar a los libros de texto, pero ¿cómo trabajarla? Pues, o desapareció realmente, o cómo se debe trabajar. Entonces, esa es otra propuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas. Entonces, esperamos sus propuestas para ver cómo definimos el próximo evento. Perdón. No, de que maestra Berta, pues vamos cerrando. Solamente, si me permite, efectivamente en el chat del grupo de aquí del Zoom, siguen estando algunas inquietudes con respecto a la evaluación. Una, y de qué manera compartimos todos estos instrumentos que nos sirven para evaluar en calificación numérica para acreditar. Ahí si Marta o Sandra nos pudieran comentar cómo le han hecho. Esa es una. Y la otra, vinculada también con esto, pues veríamos la viabilidad de hacer tal vez otra sesión a partir de esto, de que no todos pudieron entrar para abordar el tema de la evaluación,
vemos el mecanismo para trabajarlo y quedaría esto también pendiente para ver cómo lo integramos. Sandy o Marta, si quisieran comentar, porque esta inquietud de la evaluación sigue estando presente y la pregunta sí es muy, muy concretita. Adelante. Sí, gracias, Marco. Pues rápidamente la manera en como yo aterrizo esto a calificación es que a cada nivel de logro le asigno una calificación. Por ejemplo, muy bien logrado, pues es 10. Logrado, 8, 9. Y así sucesivamente con los demás niveles. Posteriormente, cuando lleno mi sábana de numeritos, pues observo cuál es el número que mi alumno alcanzó más y esa es la calificación que de alguna manera registro para el ámbito en el que se está tomando en cuenta, porque recordemos que son varios aspectos los que debemos retomar, no solamente en la parte de la heteroevaluación, con estos instrumentos que les presenté, sino en la parte de la coevaluación y de la autoevaluación. Entonces sí es un registro muy sistemático, pero definitivamente pues sí tengo que asignarle un número a cada nivel de logro para poderlo aterrizar a una calificación numérica. En mi caso, otra manera de realizarlo es también darle un valor numérico al desarrollo de los proyectos, de acuerdo a las asignaturas involucradas y a las actividades que estamos realizando. Entonces, también regularmente, pues el empleo de las listas estimativas, pues apoya a establecer pues estos niveles de logro, aunque cuando la evaluación se hace de esta manera cualitativa, considero que tienen más elementos también para abonar a la evaluación de los chicos y que la evaluación numérica pues no sea tan cerrada, vaya, en el sentido, por ejemplo, incluso de los estudiantes que llegan a tener, que llegan a enfrentar algunas barreras para el aprendizaje. Considero que el empleo de estas listas o de estas rúbricas, pues los ponen en el mismo nivel que todos los estudiantes y que ellos tienen la misma oportunidad de participar de este ejercicio de evaluación numérica. Entonces, pues que esto se convierte pues sí en una evaluación cualitativa, porque considera también pues el trabajo con todos los niños y también al considerar pues su desarrollo o su desenvolvimiento en cada uno de los proyectos y de las actividades planeadas. Entonces, desde el inicio del proyecto, pues sí le doy una valoración a las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del mismo y pues a partir de eso obtengo la evaluación numérica, pues que se convierte en necesaria en el caso de la primaria. Gracias, Sandra. Gracias, Magda. Preguntan algunas personas que creo que todavía no están en el WhatsApp del conversatorio, cómo unirse a uno de los grupos. Abrimos el WhatsApp que Laura nos hizo el favor de abrir la semana pasada y pueden darle clic y con eso se unen a este WhatsApp donde estamos intercambiando información sobre este asunto. Maestra Berta, le doy la palabra para ya ir cerrando. Muchas gracias, maestra Berta. Marco me mandó un mensaje, la maestra tuvo que salir por algunas otras cuestiones, pero entonces pues agradecemos la presencia de todos y todas. Qué bueno que nos escuchamos. Gracias otra vez a Sandra y a Magda por sus excelentes experiencias. Pues gracias a todos y entonces estamos ahí en comunicación. Tengan entonces ustedes buena noche y descansen, que mañana es un día más de trabajo. Marco, adelante. Buenas noches, compañeros. Pues solamente responder a una pregunta sobre el pronunciamiento. Prácticamente lo estamos cerrando. Sí. Se va a remitir a la sección pública y también la intención es que podamos difundirlo en el periódico. Son como los dos pasos que tenemos con respecto al pronunciamiento. Muchas gracias, compañeros. Estamos en comunicación y en 15 días esperemos poder vernos. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Por ahí pusieron nuevamente el link para que